Muy buenos días, hoy vamos a hablar de la vulnerabilidad y abuso en los sistemas, en base al capítulo 8 del libro Sistemas de Información Gerencial de Laudon y Laudon. ¿Ya? Para comenzar vamos a hablar de por qué los sistemas son vulnerables. ¿Qué, primeramente, ¿qué entendemos por un sistema? Un sistema lo podemos entender como una página web, por ejemplo, que sería, por ejemplo, un e-commerce, una aplicación móvil, una aplicación de escritorio, un software cualquiera que haga gestión, digamos, de inventario, ¿no? Suponiendo incluso dentro de la consola un pequeño programa que haga el sistema de inventario. Entonces, estos programas, si bien pueden ser pequeños, grandes, de empresas multinacionales, pymes o empresarios, son vulnerables a distintos tipos de ataques, ¿no? Y no necesariamente ataques con software malicioso, también se puede tratar de simples casos en los que el software o la página o la plataforma se ha caído. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver es un poco las razones de por qué puede suceder esto, ¿ya? Pueden derivar de problemas técnicos, lo que viene siendo una mala información de los propios desarrolladores al momento de implementar una librería, ¿ya? Y aunque tengan el más sumo cuidado, por ejemplo, una librería, vamos a suponer, una librería NPM, ¿ya? De Node.js para plataformas con TypeScript, React, Next.js, por ejemplo, que utiliza MySQL, ¿ya? O MySQL. Es una paquete NPM de Next.js para conectarnos a la base de datos desde el lado del backend, pero suponiendo que este paquete es un fork de otro paquete mucho más grande, que es MySQL 2, supongamos, ¿no? Si no me equivoco, es de forma inversa, pero este paquete secundario lo que hace es utilizar otras dependencias para trabajar de forma más eficiente. Lo que no sabe el desarrollador es que esas dependencias tienen un exploit. Uno diría, no sería mucho problema, ¿no? No se va a utilizar, sin embargo, no es así. ¿No? Al momento de compilar esta librería, este software externo, esta dependencia se va a utilizar. ¿Ok? Entonces ahí está un problema de seguridad muy grande. Así que ahí podemos considerar muchos otros detalles, ¿no? Se podría considerar un error en la programación también. Organizacionales, provocados por malas decisiones gerenciales. Muchas veces el gerente pone expectativas muy altas sobre un proyecto. Si bien sí se las puede cumplir en cierto modo, en otros casos no siempre es así, ¿ya? Y lo que se puede lanzar dentro del plan de proyecto, por ejemplo, que se va a realizar, no cumple con lo que esta persona requiere. Entonces, ¿qué se hace? El project manager te impulsa a completar este proyecto, por lo menos esta funcionalidad extra. Sin embargo, al estar fuera de tiempo, los tiempos en sí mismos que tenemos son mucho más limitados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eh, Trabajar, hardcodear prácticamente, pero sin, ya en este caso, considerar las librerías y lo que ya mencionamos anteriormente, los temas de problemas de seguridad en librerías, en dependencias de nuestras librerías, ¿no? Ahí va un problema ocasionado por una mala información, mala decisión gerencial, que es cuestiones de tiempo. Uso inapropiado, como mencioné, no necesariamente se trata del desarrollador, sino también de la persona que va a utilizar, el usuario final. Supongamos el caso de una página web de un e-commerce, ¿ya? Una entrada es prácticamente de tipo número y se le dice al usuario que es de tipo número, pero esta persona conoce un poco de informática. Entonces ingresa desde la consola del inspector del navegador con F12 y le cambia el tipo del input de número a texto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta información se sube, si previamente no se ha validado, este ya sería un problema de programación, un error de programación, esta información se va a subir a la base de datos. Puede crashear, el servidor puede estar no preparado, la base de datos no puede estar preparada para un tipo de número de texto, un string. ¿Ya? Yo lo que esperaba es un número. Sin embargo, ahí va otro error de programación, que los tipos se han generalizado. ¿Ya? Se ha puesto un string, después se va a parsear, dice. Sin embargo, en este caso no se hace eso. Cuando la persona, por ejemplo, en el precio pone 25, que era el número, y le pone $25 después, es un error de uso inapropiado, ¿no? Pero esto se repercute posteriormente cuando se quiere convertir este número y no funciona. En librerías como React, Next.js con TypeScript, esto se hace mucho más complicado tomando en cuenta que la página misma no va a cargar.
¿ya? Porque hay un error muy grave ahí, ¿ok? Ese sería un uso inapropiado, entre otros que ya vimos dentro de los ejemplos que tenemos ahora. Esto surge principalmente por las vulnerabilidades de la existencia de Internet. Internet en sí mismo no es malo, sin embargo, al ser una red de computadoras, muchas veces las ubicaciones que se le proporcionan, ubicaciones, por ejemplo, la IP, son fijas. Entonces, en ese sentido, los atacantes pueden atacar a una dirección en específico. ¿Ya? Um, Suponiendo, a ver, una vulnerabilidad que puede surgir de tener tu servidor en Internet es un ataque de fuerza bruta mediante una conexión SSH. ¿Ya? Una conexión SSH, en pocas palabras, lo que hace es una conexión remota con tu servidor. Sin embargo, muchos servidores en sí mismo, Linux no está eh, limitando esta cantidad de solicitudes. Entonces, por fuerza bruta, lo normal es que se ataque. ¿Cómo se solucionaría este problema? Cambiando el puerto, por ejemplo, por defecto es el 22 para conexiones SSH, se puede cambiar a otro número cualquiera, ¿ya? Dependiendo de la distribución puede estar en un archivo de configuración u otro, sin embargo este cambio puede ser bastante importante. Además, implementar otros sistemas de validación que limiten las conexiones a, por ejemplo, 3 antes que bloquee esa otra IP, ¿no? Como es algunas librerías que existen dentro de Linux, ¿no? Que es la mayor parte de los servidores en el mundo. Ahora, uno diría, no hay ningún problema, ¿no? No me van a atacar a mí, puedo cambiar mi IP. Muy fácil de decir, muy difícil de hacer, ya que los servidores en sí mismos, al ser de una dirección fija, tú, por ejemplo, la puedes querer cambiar la dirección IP, pero ese cambio tiene que repercutir en un cambio de servidor, probablemente, o en un cambio en los DNS del propio dominio que dirigen ese servidor. Entonces es muy poco práctico. Lo mejor es evitar directamente este tipo de conexiones, escondiendo un poco tu dirección, tu puerto, digamos, de acceso, ¿no? Si no existe ese puerto, o por lo menos no es el que los atacantes esperaban, no habrá ningún problema. Igualmente, viendo otros ejemplos que se verán posteriormente, ¿ya? Hay muchos tipos de software malicioso: phishing, spyware, rootkits, adware, troyanos, virus, gusanos, mineros de criptomonedas, ransomware, DDoS, botnets, entre otros, ¿ya? Como consecuencias puede haber un robo de datos, pérdida de datos importantes, cosa que puede ser muy peligrosa en el caso de los servidores de bancos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es phishing? Phishing, lo que muchos ya vimos, ¿no? Nos llega un correo diciendo, ingresa a esta página para solucionar tu problema con el banco, ¿no? Eso es phishing, hacerse pasar por otra institución, entidad, persona, ¿okay? Robaron sus datos primeramente, obtuvieron los correos que utilizan, entonces con eso ya se estaría haciendo el ataque, ¿no? Spywares te espían prácticamente, como lo dice su nombre. Robo de datos, al igual que rootkits. AdWord te mete anuncios a más no poder, estamos hablando de en tus navegadores, en tu propio sistema operativo, que por lo general es Windows, te lo inyectan ahí con, eh, con anuncios por todo lado, ¿no? Troyanos, parece una aplicación fidedigna, tú ingresas a la página, funciona bien, te funciona, pero de fondo está un virus, ese es un troyano, ¿no? Gusanos de igual forma se autodeplican, de la misma forma van atacando a todos los servidores o máquinas que estén conectadas a tu red. ¿Okay? También tenemos ransomware, que ya muchos hemos escuchado de ellos, prácticamente encriptan tu disco duro de modo que tú no puedes de ninguna forma desbloquearlo sin haberles pagado anteriormente, y en muchos casos después de pagar incluso no te devuelven, ¿no? Las claves, no te dan las claves. Mineros de monedas, un troyano, por ejemplo, puede meter un criptominero dentro de tu dispositivo y este estar trabajando generando criptomonedas para otra persona. No te conviene para nada, y no solamente eso, sino limita las capacidades de tu computador. Te pone el disco al 100, el CPU al 100, la RAM al 100, entonces es un problema grave, ¿no? Y de DOS, este mismo troyano podría incluirte en una red de botnets, lo que haría que tu computador esté haciendo ataques a otros servidores, a otros dispositivos, y si ataca tu servidor mucho peor porque te lo van a bloquear. Como ya mencioné, las consecuencias pueden ser son delictivas. En ciertos casos es con la intención de estudio, sin embargo, una vez ya se ve el potencial de esto, tiende a ser más delictivo. Eh,
Los hackers y los crímenes por computadora prácticamente es lo que hacen, delitos, ¿no? Que se pueden considerar dentro del ámbito legal. Sin embargo, dentro del ámbito de más curiosidad, este es bastante interesante, ¿no? Muchos ya habrán intentado ver lo que es un curso de hacking y haber conocido algunos detalles de cómo funcionan los sistemas por dentro, ¿no? Spoofing, por ejemplo, se dirige a una página web a una dirección distinta a la propuesta, puede hacerse, por ejemplo, de muchas formas. Cada dispositivo tiene un pequeño gestor de DNS en su interior. Un virus puede hacer que este DNS, por ejemplo, de google.com lo cambie, como ya sabemos, ¿no? Lo que es la funcionalidad de los DNS. Una IP vinculada a un dominio, sin embargo, dentro de los DNS de una computadora, esto se podría cambiar, haciendo que google.com desde dirija a bing.com, ¿ok? Utilizando una distinta dirección IP relacionada al dominio. Sniffing igual monitorea tu información, algo similar a lo que viene siendo el spyware, ¿no? Y otros tipos de virus que ya hemos visto anteriormente. Y no solamente se trata de eso, sino de amenazas internas. Estamos hablando de los propios trabajadores de tu empresa, por ejemplo, tu pyme, tu emprendimiento. Ellos al tener acceso a la base de datos, probablemente por un sistema mal desarrollado o que tienen ellos el acceso completo al sistema, podrían ser una amenaza, tanto en robo de datos como implantación de virus u otros tipos de malware. Y las vulnerabilidades más recientes, que es lo que me gustaría hablar posteriormente, son los exploits que han surgido en el último mes, en los últimos 2 meses, por ejemplo, de paquetes NPM, como podemos ver, Semver NPM Package. Esta es una librería NPM que está vinculada a Next.js. Como pueden ver, Next.js, si tú bien lo instalas pensando que no hay ninguna vulnerabilidad, ahí podrías encontrar una. ¿Okay? WordWrap igual, son de severidad moderada. Sin embargo, hay otro que es CloudPanel, un exploit que ha generado bastantes repercusión, ya que cientos y miles de servidores utilizan este gestor de servicios en el servidor y ha tenido un montón de problemas que explicaremos mucho más a detalle, probablemente en un video próximo. Eso sería todo por la parte del capítulo 8.1 del libro de Laudon y Laudon. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición, vamos a disertar el punto que dice cuál es el valor de negocios de la seguridad y el control. Bueno, muchas empresas se muestran renuentes a invertir demasiado en la seguridad porque no están directamente relacionados con los ingresos por las ventas. Sin embargo, la protección de los sistemas de información es tan crucial para el funcionamiento del negocio que merece un segundo análisis, ¿no? Bueno, las empresas tienen activos valiosos, ¿no? Que son la información, ¿no? Que son una información confidencial, tanto de personas como de empresas, países, eh, instituciones, ONGs, como etcétera, ¿no? En resumen, estos activos son importantes, ¿no? Y tienen un tremendo valor, ¿no? Para los negocios o empresas. Si estas se fueran a perder o cayeran en manos equivocadas, tendría repercusiones devastadoras, ¿no? Hay que tomar en cuenta que un control inadecuado de información puede conllevar responsabilidad a los negocios o empresas, quienes deben cuidar su información, pero también la información de sus clientes, empleados y socios, ¿no? Eh, Caso contrario, bueno, se encontrarían en litigios costosos, ¿no? Por pérdida de información, ¿no? Un trabajo sólido de seguridad y control puede conllevar altos rendimientos sobre la inversión, incrementar la productividad y reducir costos de operación, ¿no? Si tenemos un trabajo sólido en cuestión de seguridad y control, nos puede favorecer, ¿no? A las empresas y a los negocios. Requerimientos legales y regulatorios para la administración de registros electrónicos. Bueno, en Estados Unidos se tienen regulaciones gubernamentales, ¿no? Que están obligando a las compañías a considerar la seguridad y el control con más seriedad, al exigir que se protejan los datos contra el abuso, la exposición y el acceso sin autorización. Las empresas se enfrentan a nuevas obligaciones legales en cuanto a la retención, el almacenaje de registros electrónicos y la protección de privacidad.
Esto ha conllevado que estas regulaciones gubernamentales ha generado tres leyes principalmente, ¿no? Que regulan la administración de los registros electrónicos. La primera ley es la IPA-A, ¿no? Donde las empresas que se dedican a servicios médicos deberán cumplir con esta ley, ¿no? Principalmente esta ley se debe a la responsabilidad y portabilidad de los seguros médicos de 1996, ¿no? Describe las reglas de seguridad y privacidad médica. La información debe ser retenida durante 6 años mínimamente. Existen penalidades por violar la privacidad médica, ¿no? Divulgar información de pacientes por correos electrónicos o el acceso a información sin autorización, ¿no? Entonces, esto es la primera ley, ¿no? Para empresas que se dedican a servicios médicos. La segunda ley es la Gramm-Leach-Bible, ¿no? Que esto que, bueno, se debe a dos congresistas, ¿no? Esta ley se tienen que regir las empresas que se dedican a servicios financieros, ¿no? Deben cumplir la ley de modernización de 1999. Las instituciones financieras deben garantizar la seguridad y confidencialidad de datos, ¿no? De clientes, debiendo almacenar en un medio seguro, ¿no? Los datos deben ser almacenados en un medio seguros, ¿no? Y la tercera ley, ¿no? Ley de Sarbanes y Oxley, ¿no? Que se rige para empresas que se dedican a la cotización en la bolsa, ¿no? Deben cumplir con la ley de reforma de contabilidad pública de compañías y protección al inversionista de 2002, ¿no? Una ley de 2002. Impone responsabilidad sobre compañías y sugerencia para salvaguardar la precisión e integridad de la información financiera. Requiere de implementación de controles internos y controles para asegurar la red corporativa, evitando acceso sin autorización, integridad y disponibilidad de datos en caso de desastre u otro tipo de interrupción del servicio, ¿no? Esas son las tres leyes que Estados Unidos está o ha regulado, ¿no? Para empresas que se dedican, ¿no? A tanto a servicios médicos, servicios financieros y cotizaciones en bolsa, ¿no? Bueno, ¿qué son la administración de registros electrónicos? ¿No? Son políticas y procedimientos y herramientas para manejar la conservación, destrucción y almacenamiento de registros electrónicos. Evidencia electrónica y análisis forense de sistemas, ¿no? Para las acciones legales, la seguridad, el control y la administración de la información son esenciales, pues en la actualidad son evidencia por fraude en la bolsa de valores, malversación de fondos, robo de secretos comerciales, crímenes por computadora y muchos casos que están en formato digital, almacenados en discos flexibles, portátiles, CDs y discos duros, así como en el correo electrónico, siendo este último el más común de evidencia electrónica, ¿no? Las acciones legales de las empresas son obligadas a la exhibición de pruebas para acceder a la información que por ley deben entregar. Si la compañía tiene datos corruptos o pérdida de datos, sería muy costoso exhibir los mismos por el simple hecho de recuperar los mismos, además de imponer castigos financieros y hasta penales por los juzgados, ¿no? por una destrucción inapropiada de documentos electrónicos, ¿no? Así que la evidencia electrónica es muy importante para los negocios o las empresas, ¿no? Y deben ser resguardadas de la mejor manera posible, ¿no? Puesto que una destrucción o pérdida de información, bueno, conlleva, ¿no? Responsabilidad, ¿no? Por la empresa, ¿no? Pueden ser castigos financieros o hasta penalidades, ¿no? Emitidas por los juzgados. Análisis forense de sistemas, ¿no? Bueno, esto significa el de preservar la potencial evidencia, ¿no? ¿Qué es un análisis forense? Es el proceso de recolectar, examinar, autenticar, preservar y analizar los datos detenidos o recuperados de medios de almacenamiento de computadores, de tal forma que la información se pueda utilizar en un juzgado o cuando se requiera, ¿no?
Una política efectiva de retención de documentos electrónicos asegura que los documentos electrónicos, el correo electrónico y otros registros estén bien organizados y sean accesibles en todo momento. La evidencia electrónica reside en medios de almacenamiento que cuando son borrados pueden ser recuperados y presentadas como evidencia, ¿no? Esto lo pueden hacer de distintas maneras, ¿no? La recuperación de datos. Todo eso conlleva un análisis forense. Y esta recuperación de datos nos sirve principalmente como evidencia y cuando se requiera para ser presentados por las empresas, ¿no? O los negocios, ¿no? Es muy importante que se tenga un resguardo de la información, ¿no? Y bueno, ¿qué tiene que ver, no? El análisis forense de sistemas, bueno, tiene que ver con los siguientes problemas, ¿no? Uno de los problemas que trata de subsanar es la recuperación de datos de las computadoras, conservando la integridad de la prueba. Almacenar y manejar de manera segura los datos electrónicos recuperados. Encontrar información significativa en grandes volúmenes de datos electrónicos, ¿no? Presentar la información a un tribunal de justicia o a un juzgado, ¿no? Bueno, el análisis forense trata de solucionar estos problemas, ¿no? El de tener las pruebas o la información suficiente cuando se lo requiera, ¿no? Y sea accesible, ¿no? En todo momento. Bueno, para finalizar este subtítulo, los especialistas de seguridad, personal de sistemas de información y asesores legales deberían trabajar en implementar un plan para el análisis forense en caso de necesidad legal, ¿no? En empresas siempre se tienen técnicos informáticos o especialistas en información, ¿no? Ellos deberían generar un plan, ¿no? Para que se pueda hacer un análisis forense, ¿no? En caso de pérdida de información, ¿no? Y esto, bueno, en caso de una posible acción legal, ¿no? Que la empresa pueda realizar para no tener problemas, ¿no? Como ya mencionamos, la pérdida de información puede conllevar sanciones financieras o penalidades, ¿no? Entonces, las empresas para poder estar seguros de lo que están haciendo y no tener problemas, siempre es bueno resguardar su información, ¿no? De la mejor manera posible. Tecnologías y herramientas para proteger los recursos de información. Administración de la identidad y la autenticación. Por lo general, las compañías grandes y medianas tienen infraestructuras de TI complejas y muchos sistemas distintos, cada uno con su propio conjunto de usuarios. Esto hablando del software de administración de identidad. Esto se automatiza en el proceso de llevar el registro de todos estos usuarios y sus privilegios de sistemas, ya que asigna a cada usuario una identidad digital única para acceder a cada sistema. Para obtener acceso a un sistema es necesario que el usuario tenga autorización y esté autenticado. Hablando de la autenticación, el cual se refiere a la habilidad de saber que una persona es quien dice ser, la forma más común de establecer la autenticación es mediante el uso de contraseñas que solo conocen los usuarios autorizados. Es común que los usuarios olviden las contraseñas, tal vez las compartan o elijan contraseñas inadecuadas o que sean fáciles de adivinar, lo cual comprometería la seguridad de la institución. Existen tecnologías de autenticación como los tokens, las tarjetas inteligentes, autenticación biométrica, la autenticación de dos factores, que podrían solucionar algunos de estos problemas. El token es un dispositivo físico similar a una tarjeta de identificación que está diseñada para demostrar la identidad de un solo usuario. Por lo general, estos muestran códigos de contraseñas que cambian con frecuencia. Una tarjeta inteligente es un dispositivo con un tamaño aproximado al de una tarjeta de crédito. Eh, este, este contiene un chip formateado que te otorga permisos de acceso y otros datos. La autenticación biométrica usa sistemas que leen e interpretan los rasgos individuales, los rasgos humanos individuales.
Bueno, estos se basan en la medición de un rasgo físico o tal vez en el comportamiento que hace único a cada individuo. Y por último, un medio más seguro de autenticación es la autenticación de dos factores, el cual incrementa la seguridad al validar usuarios con un proceso de varias etapas. Para poder ser autenticado, un usuario debe proveer dos medios de identificación, uno de los cuales por lo general es un token físico y el otro es generalmente información, como una contraseña puede ser, o también podría usar datos biométricos. Firewalls, sistemas de detección de antivirus y sistemas de detección de intrusos. Los firewalls. Los firewalls evitan que los usuarios sin autorización accedan a redes privadas. Esta sería una combinación entre el hardware y el software, el cual controla el flujo de tráfico desde el entrante y saliente. El firewall identifica nombres, direcciones IP, aplicaciones y otras características del tráfico. Bueno, en organizaciones grandes es común ver que el firewall se encuentra en una computadora designada y la cual está separada de la red. Así, ninguna solicitud entrante accede de manera directa a los recursos privados. Bueno, existen varias tecnologías de filtrado de firewall. Una de ellas es el filtrado de paquetes, el cual examina ciertos campos en los encabezados de los paquetes de datos que van y vienen entre la red de confianza e Internet. Acá lo que se hace es examinar paquetes individuales aislados, pero lo malo de esta tecnología es que puede pasar por alto muchos tipos de ataques. La inspección con estado establece tablas de estado para arrastrar la información a través de varios paquetes. Estos paquetes pueden ser aceptados o rechazados, esto en base si forman o no parte de una conversación aprobada entre un emisor y un receptor. Bueno, el siguiente que es la traducción de direcciones de Z, el cual es el NAT. Esta oculta las direcciones de IP de las computadoras host internas. ¿Esto para qué? Para evitar que los programas husmeadores que están afuera del firewall las puedan descubrir y utilicen la información para entrar en los sistemas internos. Y por último tenemos el filtrado de proxy. Eh, el filtrado de proxy de aplicación examina el contenido de los paquetes relacionados con aplicaciones. Actúa como un intermediario entre un cliente y un servidor. Bueno, el proxy se encarga de filtrar todo el tráfico de datos entre la dirección solicitada y las respuestas del servidor. Lo que nos quiere decir es que si un usuario solicita una página web o archivo desde un servidor en Internet, o tal vez la intranet de una empresa solicita esto, esta petición llega al servidor proxy, quien se encarga de enviarla al servidor de destino manejando una dirección IP única. Luego, el proxy recibe los datos solicitados desde el servidor de destino y los retransmite a la computadora fuente. Sistemas de detección de intrusos. Bueno, además de los firewalls, podemos encontrar los sistemas de detección de intrusos, el cual es un dispositivo de hardware o software de seguridad que se utiliza para monitorizar, detectar y proteger redes o sistemas de actividades maliciosas. Estas pueden alertar al personal de seguridad inmediatamente después de detectar intrusiones. Bueno, ahora vemos algunos tipos de detección de intrusos, IDS, los cuales son dos. Son los sistemas basados en firmas y los sistemas basados en comportamientos. Los sistemas basados en firmas buscan patrones de tráfico conocidos y comparan el tráfico de la red con una base de datos de firmas, mientras que los sistemas basados en comportamiento analizan el tráfico de la red en busca de comportamientos anómalos. ¿Cómo funcionan? Bueno, los IDS tienen sensores para detectar firmas maliciosas en paquetes de datos,
y algunos IDS avanzados incluyen una detección de actividad de comportamiento del tráfico malicioso. Bueno, ¿qué nos quiere decir esto? Si las firmas de los paquetes no coinciden perfectamente con las firmas en la base de datos de firmas de las IDS, el sistema de detección de actividad puede alertar a los administradores sobre posibles ataques. Y bueno, en todo caso, si la firma coincide, el IDS realiza conexiones o acciones predefinidas como terminar la conexión, bloquear la dirección IP, descartar el paquete o tal vez generar una alarma para notificar al administrador. Cuando el paquete pasa todas estas pruebas, el IDS los enviará de nuevo a la red. Software antivirus y anti-spyware. El software antivirus y anti-spyware son herramientas importantes para aumentar la seguridad de los equipos. Aunque muchos pueden llegar a confundirse o pensar que son lo mismo porque sirven para la seguridad informática, bueno, lo cierto es que hay ciertas diferencias entre el antivirus y el anti-spyware. Bueno, veremos lo que es un antivirus. Es un programa que detecta la presencia de virus informáticos, el malware que altera el funcionamiento normal del ordenador sin que el usuario lo sepa o consienta. Esto para posteriormente eliminarlos o separarlos. Bueno, estos programas escanean nuestro equipo en busca de posibles amenazas, como el virus, gusanos de computadora, caballos de Troya, spyware y adware, y las elimina. La mayoría del software antivirus es efectivo solo contra el malware. Es importante tener un software antivirus actualizado para mantener la seguridad de nuestro equipo. Hablando del anti-spyware, es un conjunto de herramientas utilizadas para prevenir y eliminar spywares. ¿Qué son los spywares? Bueno, pues son programas espías que se compilan información del ordenador para transmitirla a otras personas sin el consentimiento del propietario del ordenador. Aunque suene parecido, la principal diferencia de estos son lo que hacen y hacia dónde van dirigidos. Como ya vimos, el antivirus detecta y elimina el virus. En cambio, el spyware hace lo mismo pero con programas espías. Hablando de sistemas de administración unificada de amenazas. Para ayudar a las empresas a reducir costos y mejorar la capacidad de administración, los distribuidores de seguridad han combinado varias herramientas de seguridad en un solo paquete. Se conocen como Administración Unificada de Amenazas, el UTM. En la actualidad son conocidas como Firewall de última generación, lo que es el NGFW. Estas ofrecen varias funciones y servicios de seguridad en un solo dispositivo o servicio de red para proteger a los usuarios contra las amenazas. Contra las amenazas de seguridad de una forma simplificada. El NGFW incluye funciones como antivirus, anti-spam y filtrado de contenido filtrado en la web. En un principio estaban dirigidas a las empresas pequeñas y medianas, pero ahora podemos encontrarlas disponibles para redes de todo tamaño. Distribuidores UTM NGFW. Los principales distribuidores de UTM o NGFW son el FortiGate, el cual es un NGFW que contiene todas las capacidades de una UTM, ya que ofrece características como filtrado de contenido, antivirus, filtrado de correo electrónico, el filtrado de web, el control de correo electrónico. Bueno, este es un producto altamente recomendado para organizaciones que cumplan la condición de ser una pequeña o mediana empresa, que el cual esté corriendo altos riesgos o maneja datos muy críticos y necesita realizar un escaneo profundo a cada paquete que atraviesa sus límites de red. El otro programa es el Heimdall. Es una plataforma que proporciona una descripción general completa de la postura de seguridad de su organización, brindándole información en tiempo real sobre cualquier amenaza o vulnerabilidad potencial.
Bueno, este también ofrece una amplia gama de características que permiten a las empresas defenderse de manera proactiva contra posibles amenazas. Y está incluido el escaneo de redes, la detección de malware y las evaluaciones de vulnerabilidades. Seguridad en las redes inalámbricas. Primeramente se desarrolló en estándar de seguridad inicial para Wi-Fi, conocido como privacidad equivalente a cableado, el web. Eh, este no era muy efectivo debido a que se podía fácilmente descifrar sus claves de cifrado. Bueno, a pesar de esto, las corporaciones podrían mejorar aún más la seguridad Wi-Fi si es que utilizaban esta web, junto con la tecnología de redes privadas virtuales, lo que son las VPNs, para poder acceder a los datos corporativos internos. Luego, en junio de 2004, el grupo industrial y comercial Alliance Wi-Fi analizó la especificación 802.11i, también conocida como Acceso Wi-Fi Protegido 2 o WPA2. Bueno, esta sustituye al WEP con estándares de seguridad más sólidos. En vez de las claves de cifrado estáticas que se utilizan en la web, el nuevo estándar usa claves mucho más extensas que cambian de manera continua. Además, puede emplear un sistema de autenticación cifrado con un servidor de autenticación central para asegurar que solamente los usuarios autorizados accedan a la red. Bueno, hoy en día los ataques más comunes se realizan sobre las redes 802.11. El principal motivo se debe a su amplia cobertura, ya que un ciberdelincuente puede ubicarse en cualquier lugar sin ser detectado. Bueno, no obstante, hay varias medidas de seguridad en redes inalámbricas que podrían ayudarnos a proteger la información, como hacer invisible la red inalámbrica. Esto se consigue desactivando la SSID, el identificador de conjunto de servicios. En otras palabras, es el nombre de la red del router, el del router inalámbrico. Por lo tanto, el dispositivo no aparecerá en las redes disponibles. Solo hay que activar la configuración dedicada al Wi-Fi e introducir el nombre a la red de forma manual. Eh, en el otro caso, tendremos que usar el cifrado WPA2 PSK, el ICE. Esta opción es mucho más segura que la anterior y consiste en ocultar el SSID y crear una contraseña más fuerte. Y por último, lo que creo que la mayoría de todos hacemos es cambiar las contraseñas. Cifrado e infraestructura de clave pública. El cifrado es el proceso de transformar texto o datos simples en texto cifrado que no pueda leer nadie más que el emisor y el receptor. Eh, Existen dos métodos para cifrar el tráfico de web, los cuales son la capa de estoques seguros, el SLS, y el protocolo de transferencia de hipertexto seguro, el SHTTP. Bueno, la capa de sockets seguros, el SSL, contiene un sucesor, el cual es la seguridad de la capa de transporte, es el TLS. Este permite que las computadoras cliente y servidor manejen las actividades de cifrado y descifrado a medida que se comunican entre sí durante una sesión web segura. Hablando del protocolo de transferencia de hipertexto seguro, el cual es el SHTTP, es otro protocolo que se utiliza para cifrar los datos que fluyen a través de Internet, eh, pero se limita a mensajes individuales, en tanto que el SSL y el TLS están diseñados para establecer una conexión segura entre dos computadoras. Bueno, existen métodos alternativos para el cifrado, el cual es el cifrado de clave simétrica y el cifrado de clave pública. El cifrado de clave simétrica, el emisor y el receptor establecen una sesión segura en Internet.
así creando una única clave de cifrado y enviándola al receptor, de modo que tanto el emisor como el receptor utilizan la misma clave. El problema con todos los esquemas de cifrado simétrico es que la clave en sí se debe compartir de alguna forma entre emisores y receptores, por lo cual quedaría tal vez expuesta a personas externas que puedan interceptar y descifrar esta clave. Una forma más segura es el cifrado de clave pública, utilizando dos claves, una compartida y otra totalmente privada. Las claves que están relacionadas en sentido matemático, de modo que los datos cifrados con una clave se pueden descifrar solo mediante la otra clave. Control de tráfico de red. Inspección profunda de paquetes, las DPI. Cuando nos, cuando nos conectamos al Wi-Fi de la universidad, sufrimos lo que es el tráfico de red. Bueno, esto se debe a que los estudiantes usan aplicaciones que consumen mucho el ancho de banda. Estas aplicaciones son capaces de reducir la velocidad de Internet, eh, eh, son capaces de reducir la velocidad de Internet. Entonces, ¿cómo damos solución a este problema? Usando la inspección profunda de paquetes, es el DPI, tal vez podría ayudar a resolver este problema. La DPI examina los archivos de datos y ordena el material en línea de baja prioridad, mientras asigna mayor prioridad a los archivos críticos para la institución o empresas. ¿Cómo funciona esto? Bueno, los operadores de la red establecen las prioridades. Si un paquete de datos específico puede continuar hacia su destino o si hay que bloquearlo o retrasarlo mientras avanza el tráfico más importante. Bueno, con el otro es la subcontratación, el outsourcing de la seguridad. Outsourcing se refiere al hecho de que una empresa contrata a otra organización o agencia externa para que se ocupe de determinadas funciones que anteriormente eran realizadas por cuenta propia. Para la seguridad se puede contratar proveedores de servicios de seguridad administrados, el cuales son los MSSP, el cual tienen la función de monitorear la actividad de la red y realizar pruebas de vulnerabilidad, además de detectar a los intrusos. Aspectos de seguridad para la computación en la nube y la plataforma digital móvil. Seguridad en la nube. Las aplicaciones en la nube residen en grandes centros de datos, remotos y granjas de servidores que suministran servicios de negocios y administración de datos para varios clientes corporativos. Bueno, esto para ahorrar dinero y mantener los costos bajos. Eh, a menudo los proveedores de computación en la nube distribuyen el trabajo en centros de datos de todo el mundo, ¿no? Donde el trabajo puede realizarse de manera más eficiente. Casi todos los proveedores de nubes usan cifrado como la capa de sockets seguros para proteger los datos que manejan mientras se transmiten. Lo que las empresas esperan de sus sistemas sean, es lo que las empresas esperan que sus sistemas sean lo más seguros posibles y que sus sistemas funcionen 24/7. Pero los proveedores de nubes no siempre han podido ofrecer este nivel de servicio. Bueno, se ha visto que en varias ocasiones estos sistemas experimentan fallas que interrumpen las operaciones de negocios para millones de usuarios. Los usuarios de la nube necesitan confirmar que sin importar que sus datos se almacenen o transfieran, estarán protegidas a un nivel que cumplan con sus requerimientos. Bueno, aquí se deben asegurar que el proveedor de la nube almacene y procese los datos en jurisdicciones específicas. Deben averiguar cómo el proveedor de la nube segrega sus datos, cómo deben pedir una prueba de que los mecanismos de cifrado son sólidos. Eh,
También es importante saber cómo responderá el proveedor de la nube si ocurre un desastre, si se podrá restaurar por completo sus datos y cuánto tiempo se tardaría. Seguridad en las plataformas móviles. Los dispositivos móviles que acceden a los sistemas y datos corporativos requieren una protección especial. Las compañías deben asegurar que su política de seguridad contenga los dispositivos móviles como dar soporte, proteger y utilizar los dispositivos móviles. Necesitan herramientas de gestión de dispositivos móviles. Las empresas deben desarrollar lineamientos que estipulan las plataformas móviles y las aplicaciones de software aprobadas, así como el software y los procedimientos requeridos para el acceso remoto a los sistemas corporativos. La organización debe prohibir a los empleados el uso de aplicaciones inseguras, aplicaciones para transferir y almacenar documentos y archivos corporativos. Además, estas compañías deben cifrar la comunicación siempre que sea posible. Eh, Algunas empresas tal vez insisten en que los empleados usen solamente los teléfonos inteligentes que ellas mismas les proporcionan. Ellos creen que es más seguro usarlos, ¿no? Aseguramiento de la calidad del software. Además de implementar una seguridad y controles efectivos, las organizaciones pueden mejorar la calidad y confiabilidad del sistema al emplear métrica de software y un proceso riguroso de prueba de software. Esto consiste en que las evaluaciones de los objetivos del sistema sean medidas de forma cuantificada. Permitiría que el Departamento de Sistemas de Información y a los usuarios finales puedan medir en conjunto el desempeño del sistema e identificar los problemas a medida que ocurren. Y eso sería todo, licenciado. Muchas gracias.